De Godzilla ya se ha hablado mucho en este canal, pero sin embargo, hay cosas que simplemente no muchos saben. Aquí 40 curiosidades sobre el personaje de Godzilla. El nombre original japonés de Godzilla, Gojira, era el apodo de un trabajador de Toho Studios. Una mezcla de la palabra gorila y la palabra japonesa Kujira, que significa ballena, era como le llamaban a ese trabajador. Este peculiar sobrenombre llegó a los oídos del co-creador Eiji Tsuburaya, quien le daría nombre a aquel monstruo. El clásico rugido de Godzilla fue producido por el roce de un guante de cuero sobre un violín. Al principio, Godzilla en lugar de ser una especie de dinosaurio gigante, este sería representado como un gigante y mutado pulpo. Fue el productor Tomoyuki Tanaka, quien sugirió el diseño de dinosaurio que todos conocemos. Una iglesia en la ciudad de Cilla, Washington, decidió divertirse un poco con un homónimo obvio. La iglesia Cilla fue fundada décadas antes de la primera aparición del monstruo radiactivo, pero eso no impidió que la congregación, justo detrás de la iglesia, tenga una estatua de alambre de acero en forma de dinosaurio. Esta puede ser visto sosteniendo una cruz y el signo, y a pesar de ser algo bastante curioso ya a simple vista, se podría decir que es un dinosaurio cualquiera, pero el nombre de la ciudad apoya al hecho de que este es un modelo de Godzilla. Durante una secuencia de acción en Godzilla contra Mothra, el traje de Godzilla accidentalmente se incendió. En 1992, uno de los trajes de Godzilla fue robado de un garaje de los estudios Toho. Este fue encontrado estando varado en las costas del río Okutama, cerca de Tokio. Sin embargo, el tiempo que permaneció allí fue más que suficiente para aterrorizar a una anciana que había salido a dar un paseo. Se tenía planeado poner a luchar a Godzilla contra el mítico Batman. Como es obvio, esto nunca se realizó, pero sin embargo, Godzilla sí pudo verse las caras con los Vengadores y los Cuatro Fantásticos en una serie de cómics publicados por Marvel entre los años 1977 y 1979. Durante el clímax de El Mundo Perdido Jurassic Park, cuando el T-Rex aterroriza San Diego. Unos turistas japoneses se pueden ver corriendo por sus vidas, y uno de ellos dice fugazmente en japonés, "Me fui de Japón para alejarme de esto". Obvia referencia a Godzilla. Godzilla contra King Ghidorah de 1992, sin quererlo provocó una controversia internacional. Aunque amada por los fans, la película fue condenada como anti-estadounidense por algunos espectadores occidentales. Esto principalmente por una escena de la película donde se mostró a una tropa de soldados estadounidenses siendo masacrados a manos de un dinosaurio gigante, mientras que sus adversarios japoneses los miraban con gusto y alivio. Según científicos, un monstruo de las características de Godzilla, es imposible que exista. El Godzillasaurus en realidad sí existió. Fue descubierto en el noreste de Nuevo México. Este media 18 pies de largo, y vivió hace unos 210 millones de años durante el período Triásico. Godzilla tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Inducido en 2004, en conmemoración de sus 50 años. Godzilla tiene numerosas estatuas esparcidas por Japón, se destacan algunas de casi 20 pies de altura, otras con luces y sonidos, y otras por las que te puedes deslizar. Godzilla es uno de los personajes que más ha tenido referencias en series de televisión y películas. El uso de trajes en las películas de Godzilla fue sugerido por Eiji Tsuburaya, ya que era mucho más barato que hacer animaciones en stop motion. El primer traje de Godzilla pesaba 220 libras y era prácticamente imposible de mover, lo que obligó al estudio a elaborar uno nuevo, con una mayor movilidad. Pero a pesar de esto, el nuevo traje generaba un extenuante calor, al grado que a menudo se debía drenar hasta una taza de sudor del actor dentro del traje, después de una simple toma. Godzilla está inspirado en el film de 1953, El monstruo de los tiempos remotos.
En los primeros años de la franquicia, Godzilla estaba destinado a simbolizar a América, y su bombardeo hacia Japón. Pero las tensiones entre las naciones pronto fueron dejadas atrás, convirtiendo al personaje en un símbolo importante de la Tierra de la propia Sol naciente. Hasta el momento, se han lanzado 30 películas de Godzilla, 28 hechas en Japón, y 2 americanas. Además de otras 3 han sido confirmadas para salir los próximos años. En el momento de su lanzamiento, Gojira fue el film más caro de cine japonés que jamás se había hecho. Originalmente Godzilla medía 50 metros de alto, pero conforme pasaron los años, su tamaño se incrementó hasta superar los 100 metros de altura. El póster americano de Godzilla contra Megalón presenta a los 2 monstruos en la parte superior de las torres gemelas del World Trade Center. Sin embargo, en ningún momento de la película estos monstruos aparecen en Nueva York. Godzilla ha luchado con aproximadamente 25 monstruos, sin contar otras versiones, como las múltiples apariciones de Mechagodzilla, o Mothra, o también monstruos exclusivos de videojuegos o cómics. Existe un corto animado de Godzilla contra Bambi. La Toho, empresa creadora de Godzilla, tiene fuertes defensas legales solo comparables con Disney o Lucasfilm. ¿Alguna vez pensaste usar una variación vagamente similar del personaje, haciendo alguna referencia, o basándote completamente en Godzilla para generar utilidades de tu producto? Pues es mejor que lo pienses otra vez. Toho reclama todo, desde los monstruos gigantes con un aspecto similar, hasta el sufijo Zilla. Actualmente su equipo de abogados es de los más agresivos. Por alguna razón, muchos medios de comunicación, puntos de venta comerciales y productos en sí confunden que la palabra Godzilla y Rey de los Monstruos es de dominio público, pero rápidamente aprenden de su error, al verse las duras con los abogados de la Toho. Por ejemplo, entidades como P.W. Herman, Subway y Pharoah Monch se las han visto duras por utilizar algún elemento referente a Godzilla sin permiso. A veces incluso tocando lo ridículo. Toho presentó una demanda contra Sears, por su propaganda de Godzilla, unas simples bolsas de basura. De acuerdo con el director de Godzilla contra Ghidorah, en una entrevista con la revista japonesa Eiga-io, los ojos del monstruo antagonista se modelaron en base a vaginas. Godzilla nunca ha luchado contra el Kaiju Gamera. El taque de Godzilla al barco de pesca en el comienzo de la película original de 1954 se inspiró en un evento de la vida real. Menos de 8 meses antes del estreno de la película, un barco de pesca de atún sufrió en consecuencias de una prueba de la bomba atómica estadounidense, sufriendo la tripulación una intoxicación debido a la severa radiación. A lo largo de la historia, Godzilla ha muerto al menos 2 veces. En 2014, la Fundación Make-A-Wish cumplió el sueño de un niño de 5 años de edad que deseaba ser la estrella dentro del traje de Godzilla en una película. Maddox, como se llama el chico, sufre de leucemia linfoblástica aguda, somete a un régimen extremadamente doloroso de tratamientos, como punciones lumbares. Para el Godzilla siempre le ha traído comodidad, su casa está infestada con juguetes, camisetas y cómics del lagarto gigante. Y gracias a un grupo de voluntarios, el sueño de Maddox se hizo realidad con un corto de 5 minutos, que incluye tomas de cámara de helicópteros y cameos de leyendas Chicago como Mike Ditka. El corto se llevó a cabo en agosto de 2014. Debido a la naturaleza de la distribución internacional de la época, muchas de las películas de Godzilla en los años 60 y 70 fueron renombradas y editadas para dar cabida a las diferencias culturales de otros países. Esto llevó a presentar a algunos títulos realmente extraños y carteles que no tienen nada que ver con la película en sí. Por ejemplo, Alemania llamó muchas veces a Godzilla, Frankenstein. Incluso los Estados Unidos era culpable de esto. Mothra contra Godzilla fue rebautizado como Godzilla contra la Cosa, mostrando en el cartel a una Mothra, que en lugar de ser una polilla era un rey de calamar. Otro ejemplo claro, es el título en español del film de Godzilla contra Megalón, al cual le dieron el nombre de Gorgo y Superman se citan en Tokio.
Godzilla es oficialmente un ciudadano de Japón, y embajador de turismo de un distrito del país nipón, a pesar de no existir realmente. Godzilla, a pesar de ser causante de muchas muertes a lo largo de todas sus películas, nunca se le ha visto comer gente. Godzilla, a diferencia de la creencia popular, no es verde. No existe un final alternativo de Godzilla contra King Kong donde Godzilla gane. Tanto en la versión japonesa, como en la americana, King Kong siempre sale ganando. Al principio de la década de los 60, Godzilla pierde un dedo de ambas patas, sus dientes ya no son tan visibles, y sus orejas son básicamente eliminadas. Se dice que Godzilla es tan radioactivo, que ningún ser humano puede siquiera estar cerca de él, sin sufrir envenenamiento por radiación. El novelista y guionista Shigeru Kayama escribió un breve relato sobre un reptil que, a causa de la radiación emitida por la detonación de bombas nucleares, obtiene un enorme tamaño y ataca Japón. Tomoyuki Tanaka vio el potencial de la trama y le propuso llevarla a la gran pantalla, realizando varios cambios tanto en el argumento como en la apariencia del famoso monstruo. Tantos fueron los cambios aplicados para el producto final, que con el paso del tiempo, Tanaka se convirtió en el padre de Godzilla para la mayor parte del mundo, haciendo sombra al escritor original de la historia. La técnica de usar trajes en vez de complicadas animaciones, fue iniciada por Godzilla con su primera película, bautizándola como Sweet Motion. La Academia Japonesa de Cine nominó a Godzilla en la categoría de Mejor Película en 1954, pero la cinta Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa se impuso y se llevó el galardón. Sin embargo, el filme del mítico monstruo no se fue con las manos vacías, ya que fue premiada a mejor efectos visuales y se convirtió en la única, de las decenas de películas que existen hasta la fecha, que ha recibido una nominación. Hola compas.